Hola, muy buenos días. Muy buenos días. Namaskar. Bienvenido a Semillas de Conciencia. Nuestro tema del egoísmo al altruismo. Bien, entonces hablamos del egoísmo y se dijo que, sea cual fuera, la sociedad actual propicia al consumismo y al materialismo, son excelentes caldos de cultivo para el egoísmo, para este virus, como diría en el libro Antivirus Mental, ¿sí? Las personas cuyo propósito fundamental de existencia es el adquirir y comprar cosas, obviamente quedan atrapadas de tal modo bajo el engranaje que obviamente no tienen tiempo de amar, no tienen tiempo para servir, no tienen tiempo para comprender, no tienen tiempo para salir de avidya, ¿no? De ese estado de ignorancia. Ahora, el egoísmo, ¿no? Como una exacerbación, digamos, del ego, el egoísmo que consiste en tomar como el fin supremo de la vida el propio bienestar, el propio interés, el propio beneficio, el propio deseo, sin importar a los demás. Ese egoísmo muta en el egocentrismo, por ejemplo, que es la exaltación extrema de la propia personalidad, y ya lo dice la palabra, egocéntrico, considerándonos el centro de todo, el axis mundi. Otras mutaciones de este virus, hablando en los términos del libro Antivirus, es la egolatría, ¿no? La traía adoración a uno mismo, amor tan excesivo a uno mismo que termina siendo una especie de culto de adoración a la propia persona. El egotismo, que consiste en un afán desmedido de hablar de uno mismo, de autoalabarse, evidentemente buscando afirmar ¿no? la propia personalidad y por el ser admirado. En fin, entonces, ego tenemos todos, dice la Hamkara, ¿no? Es el centro de la mente individual, por decirlo así. Hay personas que tienen este ego más acentuado, más fuerte, con todas las características que acabo de decir, con las variantes inclusive, y entonces ahí se deriva, pues, redundando, el ego y las variantes. El ego, a fin de cuentas, el egoísmo, perdón, más exactamente, es una extraña confusión, es una extraña mezcla de ignorancia, codicia y miedo. Cuando este egoísmo es exacerbado, exagerado, bueno, todo egoísmo de por sí ya es negativo, tendencioso, causante de los conflictos en uno mismo, causante de la disfuncionalidad en el ámbito familiar, en la relación amical, obviamente en la relación de la propia pareja, causante de los conflictos sociales, de todas las incoherencias o incongruencias que vemos en el mundo. ¿Sí? Entonces, cuando uno se centra tanto en él, cuando uno termina siendo consumido
por el egoísmo, independientemente de cuanto busquen, independientemente de cuanto obtengan, sea dinero, fama, poder, sexo, el dolor de sus ansias nunca va a ser mitigado. Y la traición fundamental va a estar dada. Todos venimos a ser nosotros mismos. Y es cierto que traemos no, y desarrollamos una mente individual cuyo centro puede ser el ego. Sí, ¿por qué no? Pero justamente el desarrollo del ego, el desarrollo de la mente, tiene funciones claras. Supervivencia individual, sobrevivencia como especie, y luego el siguiente paso es la trascendencia. Pero ese es el punto al que el ego y por supuesto el comportamiento egoísta, egoico no llega. Es decir, la función por la que la mente fue creada, para que a través de la mente individual se manifieste la conciencia individual, a ese punto no se llega, quedándose en mente individual, quedándose en ego y lamentablemente en sus, digamos, manifestaciones desviadas. La pregunta clave es qué hacer, cómo salir, cómo limpiar el virus del egoísmo, ¿no? Cómo limpiar el virus del egoísmo. En fin, ¿cuáles son las formas? Yo diría que una de ellas es actuar desde el espíritu compasivo, hacer un esfuerzo de realizar actos altruistas. Eso de alguna manera va a aliviar el sufrimiento. Obviamente el tuyo, aunque esté dirigido a aliviar el sufrimiento de los demás. El propio desarrollo de la empatía, el ponerse en el lugar de otros, de alguna manera mitiga estos comportamientos. Luego, meditar acerca de la impermanencia. Nada dura. Todo está en constante cambio. En lo cotidiano podemos tener pequeños detalles de todo tipo, pequeños gestos, el ceder algunas cosas, el compartir, en fin, hay formas de poder trabajar esto. Ya más profundo, el desapego, ¿no? El desapego. Tengo material acerca del desapego, está en YouTube, de acceso libre, etcétera, como casi todo lo que nosotros hacemos, ¿no? Tenemos audios o videos, 2 o 3 sobre el tema del apego y del desapego. Para ir cerrando, veamos esto de lo opuesto, por decir así, el antivirus, por utilizar, repito, el lenguaje, ¿no? El lenguaje del libro Antivirus Mental. Algo, categorías o antivirus afines, diría yo, al altruismo. ¿Qué sería? La solidaridad, la filantropía,
la misericordia, la compasión, altruismo, viene de altrui, ¿no? Altrui, de latín, altrui, el otro, ¿no? Y esto es derivado de alter aum, alter aum. ¿Qué es entonces el altruismo? Vendría a ser el actuar, incluso yo diría el pensar y el pensar y el sentir, orientándonos de algún modo a la complacencia del bien ajeno, porque podemos, porque nos amamos, pero actuamos por el bien del otro, por motivos puramente humanos, hay veces aún yendo contra nuestros propios intereses, sin significar eso menoscaba de la autoestima. Es servicio, disposición, aún en contra de los intereses personales, en aras del bien común. Porque yo te diré algo, a veces uno cree que cuando el ego pierde, uno está perdiendo mucho. Yo te diría que no pierdes nada, más bien. El altruismo, así como la solidaridad, tienen una dimensión claramente humana, al servicio del otro, al servicio de la sociedad, ¿sí? Pero eso requiere fuerza, requiere poder, porque ¿quién es capaz? Digo, sin menoscabar el amor a uno mismo, que es sagrado. Estamos hablando del ego, del egoísmo, ¿no? ¿Quién es capaz de ver y poner en realidad al otro, a la gente, a la sociedad, a los demás, en un lugar tal que muchas veces, aún en contra de nuestros propios sentires, pensares e intereses, nos lleve a actuar en su beneficio? Si nosotros, digo, beneficios inmediatos en todo caso, porque a la larga, al ir contra el ego, estamos permitiendo la eclosión del ser. Decía que si damos un repaso a la historia, al echar una mirada a la vida de los grandes hombres, de las grandes mujeres, todo, no, de los que dejaron huella, vamos a descubrir que todos ellos tuvieron un denominador común, grandes ideales, orientación hacia el beneficio o el bien común, consagración de su vida, de su tiempo, de su esfuerzo al servicio de la humanidad, muchas veces posponiendo, olvidando en cierta medida intereses personales, la comodidad, el gozo del ego y su forma de primero yo, segundo yo, tercero yo. Entonces, si vemos esto desde la perspectiva del pequeño yo, del ego, porque el gran yo es el ser, el yo en ti, el yo real, del pequeño ego. De hecho, va a sonar raro, poco probable, poco creíble, ¿no? Y es cierto, porque desde el pequeño ego, no puede haber altruismo, no puede haber generosidad, no puede comprender. No puede comprender, por ejemplo, como en muchos casos, el comportamiento
de la Madre Teresa de Calcuta. Han llegado hasta a salir hasta teóricos a desmentir la compasión mostrada por ella, escritos como si hubiesen ellos recibido una gran ofensa, ¿no? Entonces, altruismo, generosidad, misericordia, compasión son conceptos que no tienen cabida en una sociedad que exalta el individualismo y la competencia como valores supremos. Nosotros mismos estamos escuchando aquí, ¿sí? Y entonces miremos nuestros comportamientos, porque no hay nada más errado que cuando se hablan estos temas, mirar al otro o a los otros y no mirarnos a nosotros mismos. Yo te hago una invocación, mira tu comportamiento, mira tu manera de actuar. No te digo que tengas un egoísmo exacerbado, no, no, no. Lo que estoy diciendo, mira las veces en que en ti aparecen formas egoicas. Mira las veces en que la compasión es dejada en un segundo o a un tercer plano y las gratificaciones, el tener, están en un primer plano, imponiéndose sobre el ser. Entonces, la compasión, misericordia, el altruismo, en realidad son atributos del ser esencial. Las personas que han despertado comprenden que su vida está conectada con la de los demás, conectada con el mundo que les rodea. De esta manera, al sentir así, tienen un verdadero, auténtico, genuino aprecio por los demás y actúan conducidos por el deseo de hacer el bien, por el deseo de hacer el bien. Namaskar, que estén bien, que estén en paz, que la felicidad de sus causas sea contigo, que la infelicidad de sus causas estén lejos realmente de tu vida, que la alegría, que la compasión, que la ecuanimidad
sea las cosas que se desarrollen en ti o a las que orientes tu vida, porque se puede desarrollar y crecer el ser en medio de la vida, en el corazón de la vida, sin ser herido por ella.